Ya. Vale. Pues buenos días a todos. Vamos a dar, yo creo que un minutito más y comenzamos. O sea que no está hablando nadie, ¿no? No está hablando nadie. No, todavía vamos a dar un minutito más que se conecte la gente y empezamos. Pues vamos a empezar. Nada, bienvenidos a todos a esta segunda Open Session relativa al nuevo reglamento de pilas y baterías que aprobó la Comisión Europea este verano. Como supongo la mayoría ya lo habrá visto, esta sesión se va a grabar, luego se distribuirá y se colgará en los canales habituales. Por favor, mantener todos los micrófonos apagados. Las preguntas las podéis ir haciendo desde ya por el chat y luego se las trasladaremos tanto a Gabriela como a Daniel al final de sus presentaciones. Y nada, vamos a comenzar. Hace 15 días más o menos tuvimos una primera... Juanma. O sea que he estado hablando para nada. Vale, empezamos otra vez. Pues lo que estaba todo este rato diciendo es que esta sesión se va a grabar, que luego se colgará y se distribuirá por los canales habituales. Por favor, mantener todos los micros apagados durante la presentación. Las preguntas las podéis ir haciendo en el chat desde ya mismo y luego se las trasladaremos al final de las presentaciones tanto a Gabriela como a Daniel. Como decía, esta es la segunda sesión relativa al reglamento de pilas y baterías que aprobó la Comisión Europea este verano. La primera, que fue hace 15 días más o menos, o 3 semanas, fue una visión muy general y completa de de lo que era el reglamento, de lo que implicaba ese reglamento, de las partes nuevas que traía, y una de estas nuevas definiciones y de estos nuevos conceptos que trae es el Battery Passport, cuya importancia es tal que vamos a darle una sesión entera para explicarlo. Para ello, contamos con Gabriela Benviste y con Daniel de la Torre, que Gabriela es doctora e investigadora senior y responsable del Grupo de Investigación sobre Energía, Regulación y Sostenibilidad del IREC. Es ingeniera industrial y tiene un máster en tecnología ambiental por el Politécnico de Torino y uno en gestión de la innovación por la EOI.
Es doctora en Ingeniería Ambiental y su tesis fue sobre ciclo de vida de sistemas innovadores de almacenamiento energético en litio-azufre. Ahora mismo está centrada en el análisis. Perdona, Juan Manuel, se te ha ido la voz. Hace 2 Perdón, segundos. no. Bueno, Ya está. pues te estaba terminando de presentar a Gabriela, que es que su investigación ahora mismo se centra en el análisis técnico, socioeconómico y ambiental de diferentes sistemas de almacenamiento de energía y que es un privilegio tenerla aquí hoy hablando con nosotros y explicándonos un poco lo que es el Battery Passport. Igualmente, Daniel de la Torre es el director de desarrollo de negocio de Circular Replay, que es una empresa participada por Mondragón y por Exita Bicircular. Es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad de Granada y el University College de London. Tiene un Executive MBA y más de 20 años de experiencia en el ámbito de la economía circular. Tanto en Scratch como productor como gestor de residuos y así como para la administración pública. Igualmente, otro privilegio que pueda estar hablándonos hoy, contándonos de lo que es el Battery Passport. Sin más retraso, comenzará hablando Gabriela y luego termina Daniel y al final pues la ronda de preguntas que hemos hecho. Solo una cosita que luego la repetiré. Tendremos por lo menos otra sesión más dedicada a reciclaje y segunda vida en otra Open Session que ya os mandaremos y ya os haremos circular para terminar ya de darle una explicación bastante buena a este reglamento. Y nada, sin más, Gabriela, cuando quieras. Pues gracias, Juanma, por la presentación y buenos días. Voy a presentar mi pantalla, espero que ahora la podáis ver todos sin problemas. Y sin más dilación voy a pasar ya a mi parte de esta jornada, que está más dedicada a hacer una presentación un poco más general de lo que es el Battery Passport, qué consiste y sobre todo el marco regulatorio en el cual pues, se enmarca esta iniciativa. Y mi estructura voy a hacer una pequeña presentación de lo que es IREC también para quien no nos conoce. Empezaremos hablando un poco pues, de este nuevo reglamento, el marco que ha proporcionado para la implantación de este Battery Passport, entrar ya más en lo que es el concepto, el marco regulatorio, las iniciativas que se están llevando a cabo actualmente para su desarrollo y luego algunas fechas para que tengamos todos una referencia de cuándo va a ser necesario poderse dotar de este Battery Passport. Luego voy a dar unas primeras conclusiones, porque las digo primeras justamente porque luego Daniel va a entrar más en detalle en lo que es y con todas las preguntas que podáis ir haciendo, pues podremos también... Disculpa, Gabriela, también se te ha puesto en mute hace 2 segundos. Se te ha ido el micrófono. A ver si ahora mejor. Ahora sí, ahora sí. De acuerdo. Pues me parece que además también se me ha ido la pantalla, con lo cual vuelvo. Bueno, estos son los problemas siempre del directo, ¿no? Pues bueno, un poco para resumir, nuestra idea es hacer estas 2 ponencias. La primera un poco más general, que será la mía, más sobre el marco regulatorio, y luego la segunda de Daniel, más para entrar en temas en detalle sobre este Battery Passport y que conjuntamente, también con los comentarios que podamos ir recibiendo de vuestra parte, poder construir estas conclusiones, vuestros primeros comentarios sobre el Battery Passport y también ver los desafíos que para los diferentes agentes de la cadena de valor a los cuales pertenecéis, pues se presentan. Sin más dilación, presento lo que es IREC. IREC es la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es un instituto que nació en el 2009 con el propósito de hacer investigación en el sector de la energía y esto comprende pues, varios aspectos, desde la implantación de energías renovables hasta la gestión de esta energía y la gestión también en las redes, y sobre todo pues tener un punto de vista muy comprensivo, no solo de técnico, de laboratorio, de
experimentación, sino también cómo la energía y sobre todo los nuevos retos de la transición energética se plantean a nivel social, económico y ambiental. Entonces, sobre estos aspectos tenemos una línea de investigación bastante potente en todo lo que es almacenamiento energético, desde lo que son ya materiales que pueden pues, proporcionar un mayor almacenamiento y una mayor eficiencia, en una investigación mucho más de base, hasta lo que es ya la implantación de estos sistemas en movilidad eléctrica, por ejemplo, o en otro tipo de aplicaciones ya más estacionarias, y luego toda la gestión de la electricidad, de que esta energía que luego se va a volcar en la red, pues cómo se gestiona. Dentro de esto está nuestro grupo, que está más relativo al tema económico, ambiental y técnico de esta gestión del almacenamiento, al cual pertenezco y desde el cual hemos empezado a trabajar en todo esto que es el nuevo reglamento sobre baterías, desde los que os venimos a hablar hoy, y sobre todo del Battery Passport. Bueno, como sabéis, este nuevo reglamento ha sido aprobado este verano. Es un reglamento bastante reciente, todavía pues esperamos las transposiciones y lo que sería ya la aplicación más real de en la vida real. Por ahora lo que sabemos es que es un reglamento que viene a derogar la directiva anterior que había sobre pilas y acumuladores y que tiene como un objetivo muy claro, además de proporcionar un marco técnico sobre la información o sobre las características que tienen que tener estos nuevos sistemas de almacenamiento energético, quiere ser una apuesta para mejorar la circularidad y la sostenibilidad de este tipo de productos. Entonces, veréis que hay muchos temas, argumentos que están muy enfocados justamente a proporcionar información y a fijar unos mínimos que nos permitan pues, alcanzar los objetivos de economía circular en cuanto a huella de carbono, en cuanto a emisiones, en cuanto a también uso de material reciclado y reciclabilidad, y también desde un punto de vista también social, pues tener una trazabilidad de todo lo que son los materiales que se utilizan para este tipo de almacenamiento, que como sabéis, pues no quedan exentos de una cierta criticidad social y ambiental. Entrando ya más en materia, ¿cuáles son los requerimientos técnicos y de sostenibilidad que están presentes en este nuevo reglamento? Por un lado, podemos empezar hablando de las restricciones sobre uso de sustancias peligrosas. Se fijan límites en cuanto se refiere a mercurio, a cadmio o a otras sustancias que pueden estar incluidas en el reglamento REACH. Luego hace una especial mención, hay un artículo específico sobre su cálculo de la huella de carbono. A partir de las baterías superiores a 2 kWh va a ser necesario hacer un cálculo de la huella de carbono de todo su ciclo de vida y además un cálculo basado en la metodología que ya ha propuesto la Comisión Europea, que es el Product Environmental Footprint. Además, fija unos mínimos contenidos de material reciclado que irán aumentando progresivamente durante los años. Como decía, también hace hincapié en lo que es el suministro responsable, es decir, no me vale utilizar sustancias o materiales que puedan ser más o menos, digamos, con una huella de carbono inferior o con un impacto ambiental inferior, sino que también toda la parte social tiene que estar documentada y tenemos que asegurarnos la trazabilidad y de dónde proceden y si realmente se trata de materiales que quedan exentos de cualquier tipo de impacto social. También se ponen requerimientos ya más técnicos sobre la seguridad de estas baterías, la emisión de gases, las temperaturas, las máximas temperaturas de exposición, cómo se deben manipular. Ya desde el punto de vista de su funcionamiento, pues habrá que determinar pues, la estimación de la vida útil de esta batería, datos sobre su estado de salud, además, bueno, pues las características ya más, digamos, estándar de lo que son las características de la batería. Y sobre todo, y esto es importante porque da justamente para cerrar este círculo de ampliar la circularidad de estas baterías, dar información sobre los posibles usos de esta batería en una segunda vida e información para los recicladores para que puedan facilitar el desmantelamiento, el desensamblaje y la reutilización de los materiales. Entonces, justamente para favorecer justamente tanto el reciclaje como la segunda vida. Y toda esta información, ¿cómo se va a recoger? Pues es lo que viene a ser uno de los apartados de este reglamento, es justamente un etiquetado, un pasaporte, una etiqueta que
va a ser incluida en todas las baterías, donde se va a detallar pues, mucha de la información que os voy diciendo ahora que está presente en el reglamento, y principalmente lo que más digamos, la parte más novedosa respecto a informaciones anteriores es no solo las sustancias peligrosas que contiene, sino también las huellas de carbono, incluso no solo la huella de carbono, sino también una escala a dónde, digamos, en qué nivel está, como puede suceder ahora mismo con los electrodomésticos, que tenemos pues esta escala según su eficiencia energética, según su ruido, pues A, B y C, D, y el contenido de reciclado que está presente en esta batería. El concepto de Battery Passport no es único para baterías, es un concepto que la Unión Europea está implantando en diferentes sectores industriales, por ejemplo, en el sector de la cosmética, en el sector textil, en el sector de la electrónica, y concretamente la batería teniendo pues estas criticidades a nivel de materiales, a nivel de gestión de residuos y su papel importante que juega dentro de la transición energética y la transición hacia una movilidad menos contaminante, pues se vio que era un candidato, la batería, un candidato para poder ya dotarse de toda esta información. Entonces, ¿en qué consiste justamente? Pues no diga ser más que otra etiqueta, un sistema de recogida de datos que contenga pues toda esa información que se ha retenido oportuna recopilar sobre estos productos y que su conocimiento puede mejorar lo que es la reciclabilidad, la disminución de la huella de carbono y el aumentar su sostenibilidad en los términos más generales. Es una información, como decimos, que puede ser disponible al público general, pero podrá haber información que, dado su sensibilidad a ser datos mucho más concretos, podrá ser solo accesible por ejemplo, ya agentes de la administración pública o ya de agentes más específicos, o bien la información restringida a ciertos sujetos ya de la cadena de valor. Pero habrá un gran número de información que será disponible a todo el público. ¿Cuál es el objetivo? Pues principalmente es esto, lo que decíamos, intercambiar información clave relacionada con los productos que contenga datos cuantitativos para mejorar la sostenibilidad y la circularidad, hacer justamente este ejercicio para acelerar esa transición hacia una economía circular, pues declarando y favoreciendo la mejora de las eficiencias de los materiales y energía, y sobre todo favorecer el alargamiento de la vida útil de los productos, en este caso incluso favoreciendo una segunda vida, la reciclabilidad. Y desde un punto de vista ya más empresarial, pues ofrecer nuevas oportunidades de negocio, tanto para aquellos que se dedican pues a la recopilación, a la encriptación de datos, pero no solo, también a todos los agentes que se necesitarán para poder proporcionar y cuantificar toda esta información que deberá contenerse en este pasaporte. Y al final, pues será un elemento más que los consumidores podrán consultar a la hora de poder seleccionar cuál es el producto que más se ajusta con digamos, su sensibilidad ambiental y sobre todo poder cumplir con ciertos requerimientos y tener una transparencia, ser transparentes a la hora de cuantificar pues eso, aquellos puntos en los cuales necesitamos tener unos límites en cuanto a utilización de sustancias peligrosas o reciclabilidad. ¿Cuándo será necesario poderse dotar de este Battery Passport? El nuevo reglamento nos indica una fecha que es a partir del 18 de febrero del 2027, que parece muy lejano, pero en verdad es una fecha que es bastante próxima, por mucho que nos parezca, son escasos 3 años. Será obligatorio para todos los sistemas de almacenamiento con superior a 2 kWh y tanto para sistemas de almacenamiento industrial como para baterías de vehículos eléctricos ya introducidas en el mercado. ¿Significa que hasta el 2027 no tenemos que hacer nada? Pues no, porque habrá mucha de la información que nos pide que tiene que estar presente en el Battery Passport, que deberá ser calculada, que deberá ser tratada los datos y sobre todo en este periodo hasta el 2027 habrá que trabajar sobre el sistema de recopilación de estos datos, dónde se va a registrar toda esta información y cómo se va luego a, digamos, proporcionar a los diferentes agentes de la cadena de valor.
¿Cómo funcionará? Al final, el Battery Passport, como decíamos, va a recoger mucha de la información necesaria que está presente ya en el nuevo reglamento de baterías y que hace referencia justamente a todo el ciclo de vida de la batería, desde lo que son la producción de los materiales, la extracción de materias primas para esta producción, la fabricación de la batería, la fase de uso, porque decíamos habrá información sobre la estimación de la vida útil y sobre el estado de salud de esta batería. Y luego toda información que representará pues esto, cómo favorecer la segunda vida, lo que decíamos, el estado de salud al final de su primera vida y sobre todo información sobre su desmontaje y reciclabilidad. Y toda esta información se va a volcar de manera cuantitativa dentro de un sistema de intercambio de datos, que es lo que se está, digamos, desarrollando actualmente, y se va a poder consultar a partir de un código QR. Ellos digamos que han sugerido este QR, ya que es un método pues, de fácil acceso, pero no es limitante, pero aunque lo recomendable. Y la información que va a estar disponible en función de quién va a leer este código QR va a variar en función si es más o menos sensible o si retienen que es una información que tiene que ser sí o sí pública. Que decíamos, las ventajas, de nuevo, de toda la cadena de valor podrá acceder a datos, se podrán luego trabajar con esos datos para luego favorecer, por ejemplo, una segunda vida o mejorar la reciclabilidad y para hacer una compra consciente también del tipo de batería. ¿Qué iniciativas actualmente se están llevando a cabo para desarrollar este Battery Passport? A nivel europeo podemos contar con estas tres, que son las principales y que llevan ya unos años, desde el 2020-21, trabajando para el desarrollo pues, de este concepto del Battery Passport y que incluso han dado, digamos, inputs a la Comisión Europea para luego determinar todo cómo sería luego este intercambio de datos, cómo sería la visualización y sobre todo qué tipos de datos hay que aportar. Son iniciativas que están en activo, que todavía no han concluido, que están llevando a cabo ya los primeros experimentos a nivel de pilotos de Battery Passport y que os invito también a leer porque están y a conectaros porque realmente están un poco llevando la batuta en todo esto del Battery Passport. Esto, digamos, ha alimentado la idea de que el Battery Passport esté ahora en el nuevo reglamento, pero todavía no hay ningún reglamento, ninguna norma ISO, ningún estándar que nos indique cómo debe ser o cómo armonizar los diferentes Battery Passport que nos vamos a poder encontrar en breve. Por ese motivo, desde UNE se está llevando a cabo una iniciativa de preguntar, hacer una consulta pública a los diferentes organismos que normalmente participan en la redacción de normas sobre la necesidad exacta de crear un marco normativo, tanto europeo como español, para esta elaboración justamente de un reglamento o una normativa ya específica sobre el Battery Passport y que armonice un poco todos los Battery Passport que nos vamos a ir encontrando en breve. Como fechas específicas, recordar que la entrada en vigor del Battery Passport va a ser en 2027, pero hasta entonces hay unas fechas claves que los diferentes agentes de la cadena de valor de las baterías tienen que familiarizarse, que es la primera, que es la entrada en vigor del nuevo reglamento, es a más tardar en febrero de 2024, entonces estamos hablando de unos 4 o 5 meses desde hoy. Sobre todo todos los artículos que hacen referencia a la facilidad de extracción, a la conformidad, ya también van a estar vigentes a partir desde febrero, incluso desde agosto, desde este 2024. Tenemos fechas específicas en cuanto al contenido de material reciclado que van a ir aumentando conforme pasen los años, partiendo ya desde un porcentaje bastante elevado de contenido reciclado para diferentes materiales que deben estar presentes, que hacen parte siempre de las celdas del material activo de estas baterías. Y otro tema también importante es referencia al cálculo de la huella de carbono, que como sabéis va a empezar a ser obligatorio, su declaración va a ser obligatoria. Se va a empezar con la declaración de esta huella de carbono a partir de los vehículos eléctricos y esta va a ser obligatoria su declaración al 18 al febrero de 2025. Con lo cual hay escaso un año para que todas las baterías nuevas que se pongan en el mercado en Europa contengan esta información y que cubrirá todo el ciclo de vida de la batería, excepto la fase de uso.
Y ya en fechas posteriores se va a pasar a introducir esta información para baterías industriales, transporte ligero o industriales de almacenamiento externo. Pero es importante saber esto, que en un año tenemos que estar, porque es una información que no es inmediata, que se necesita la colaboración de tanto aguas arriba y aguas abajo para poder tener justamente la huella de carbono completa, información que necesita también de agentes que la sepan elaborar y traducir según la nueva normativa, y por lo tanto pues, es un tiempo limitado para cumplir justamente con esta fecha del 2025. Como os comentaba, yo aquí os he puesto unas primeras conclusiones, pero me gustará luego pues, recibir vuestros comentarios para ampliarlas, porque estas son las primeras impresiones que nos ha suscitado. Por un lado, pues esta Battery Passport es verdad, es una oportunidad porque nos permitirá de una manera transparente hacer un intercambio de información clave relativa a todas las fases del ciclo de vida de una batería. Nos permitirá también hacer un paso adelante para alcanzar una circularidad mayor en estos productos, en las baterías, sobre todo porque se va a aportar mucha información de aspectos claves como alargar su vida útil, su impacto ambiental, sus impactos sociales. Se va a permitir ofrecer nuevas oportunidades de negocio para todos aquellos agentes que se dedican justamente al cálculo, a la cuantificación de los aspectos recogidos en el nuevo reglamento, y de cara a los consumidores pues, a tomar decisiones sostenibles. Obviamente plantea unos desafíos porque hay que cumplir con unas fechas, hay que cumplir con una cierta rigurosidad a la hora de proporcionar esta información, y que por lo tanto pues, se invita pues, a todos los agentes ya a ponerse a trabajar, sobre todo para poder llegar a tiempo y con la información no solo para el 2027, sino para los otros requerimientos que luego en el 2027 se plasmarán en este código QR, en este Battery Passport. Pues por mi parte, espero no haberme dilatado porque tenemos poco tiempo hoy. Hubiera estado hablando muchísimo más rato, pero creo que es también bueno dejar el paso a Daniel, que nos va a hacer una visión mucho más detallada del Battery Passport. Y bueno, muchas gracias, y creo que las preguntas las haremos al final, si no me equivoco. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Voy a introducir, a ver si comparto mi presentación. ¿Me podéis confirmar si se ve? Sí, Sí. sí. Muchas gracias. Bueno, decir primero que el privilegio es nuestro, poder participar aquí en esta Open Session, ¿no? Y en el grupo de trabajo al que nos invitó EPIVAL a participar. Decir que Luis Marquina, ¿no? Que le conocí en una sesión allá por el mes de abril, creo que fue, en el Congreso de los Diputados, ya me enunció, ¿no? El interés de EPIVAL por conocer al máximo, ¿no? Nivel el avance que tenía todo el tema del desarrollo del pasaporte digital de producto, y hoy es una magnífica ocasión para poder compartirlo aquí con tantas personas, con tantos agentes que nos acompañáis y que evidentemente manifiesta el interés, ¿no? Que suscita esta cuestión. Circular Replay, ya lo ha comentado Juanma, es una iniciativa impulsada por Éxito Circular, una tecnológica sevillana, y la Corporación Mondragón, ¿vale? Nuestra presentación, permitidme que haga una brevísima introducción de quiénes somos. El pasaporte, muchos de los elementos ya lo ha comentado Gabriela, en una exposición, a mi juicio, excelente, ¿no? En cuanto a las características que tiene que tener este desarrollo. Y sobre todo quiero focalizar un poco en la parte que para nosotros supone verdaderamente retos y oportunidades asociadas a su implementación, ¿no? Y luego mostraremos lo que sería la solución propia de Circular Replay, que ya tenemos un pasaporte digital de producto adaptado a las necesidades de la batería. La breve presentación que si me permitís hacer de la compañía, nosotros nos posicionamos como un agente de cambio que queremos ayudar en la transición hacia modelos circulares a la industria. Queremos aportarles soluciones siempre de innovación, de carácter innovador, basadas en la tecnología, y siempre para ayudar, digamos, a fomentar la sostenibilidad de la industria y transformar los modelos de negocio. Para ello, ¿qué hacemos? Les acompañamos en una primera fase de diagnóstico de cómo se encuentra la industria, la compañía, respecto a su modelo circular, respecto a sus procesos y a sus productos. Nos apoyamos en una plataforma de inteligencia artificial que nos va a permitir identificar qué elementos son recuperables
y la viabilidad de su recuperación y proponer iniciativas para alargar la vida de esos recursos en el tiempo. Y vamos a utilizar el pasaporte digital de producto, de ahí viene que lo desarrolláramos, puesto que es esencial sobre todo para asegurar la trazabilidad de los elementos que se recuperan y aprovechar todas las oportunidades que vienen asociadas al modelo circular, ¿no? ¿Cuál es el fin? No es otro que generar valor conectando a agentes de la cadena y generando un retorno de esas inversiones que van a hacer las compañías en materia de transformación circular. El pasaporte, ya lo ha comentado Gabriel perfectamente, insisto, es un set de datos que va a tener que ir incorporado a través de un data carrier. Normalmente se habla de un QR, podría ser otro tipo de tecnología y de soporte, ¿no?, el que diera solución al data carrier, pero normalmente se habla de un QR, un data matrix, que va a permitir acceder a información que va a tener que ir identificada con un identificador único de producto, para que ver cuál es la tecnología o la solución en cuanto a sintaxis y semántica de ese identificador único. Se habla de que puede ser, por ejemplo, la GS1, ¿no?, que está muy implantada en todo lo que es la logística de la supply chain para identificar cada elemento, ¿no?, en la logística que se traslada de una instalación a otra. El pasaporte debe ser interoperable y, sobre todo, debe de dar plena seguridad a todos los agentes que van a aportar y volcar su información, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende? Ni más ni menos que dar respuesta, por un lado, a todo lo que es el reglamento de diseño ecológico de productos, que es estratégico para la Unión Europea, y todo lo que se establece en el reglamento de baterías que se aprobó este verano. En cuanto al set de datos, pues aquí intento reflejar, para que lo tengáis de manera muy resumida, todos los datos que a día de hoy se plantean. Digo a día de hoy porque todavía puede ser que tenga modificaciones cuando se saque el acto delegado y se confirme finalmente cuál es el alcance de la información a contemplar en ese pasaporte. Hay más de 100 datos que identificamos a día de hoy, van a tener que incorporarse en el pasaporte, que afectan a todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Incluso al historial, incluso cuando el producto llega a su fin de vida, ¿no? Entonces, todos estos datos en principio son de acceso público y solo una serie de datos muy concretos se entienden son de acceso restringido a día de hoy. ¿Para quiénes? Básicamente para las administraciones públicas con competencias en materia de control y seguimiento de las obligaciones establecidas en la normativa, y para lo que llaman personas con interés legítimo, ¿no? Normalmente entidades que van a hacer algún tipo de labor y de recuperación de los elementos al final de su ciclo de vida. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que identificamos desde nuestro punto de vista al menos? Pues fundamentalmente que toda esta gestión de datos procedente de tantas fuentes, son múltiples datos, no solo son datos estáticos, también hay datos dinámicos, es decir, vamos a tener que ser capaces de incorporar al Battery Management System, ¿no?, BMS, de las baterías industriales estacionarias, incluso las de vehículos ligeros eléctricos y vehículos eléctricos, coches eléctricos. Vamos a tener que incorporar una serie de sistemas que permitan aportar datos que nos permitan evaluar el nivel de rendimiento y de uso de esa batería para incorporarlo al pasaporte y que se pueda acceder por agentes interesados a su información para saber si esa batería, por ejemplo, es recuperable, ¿no? Y los datos no solo van a tener que estar disponibles online, también van a tener que estar algunos datos disponibles offline, de manera que un usuario que simplemente acceda con su móvil y lea el QR, acceda a unos mínimos de información que le permita tomar decisiones de compra, ¿no? Entonces, estamos hablando de un ecosistema complejo, donde hay múltiples agentes. Aquí identificamos los fundamentales, pero hay más incluso de los que aparecen aquí: productor, distribuidor, usuario final, productor del residuo, gestores, personas interesadas y organismos públicos. Y todo este ecosistema va a tener que estar interconectado y ser interoperable, de manera que todos ellos carguen, actualicen y mantengan la información necesaria para que ese pasaporte contribuya al fin que se persigue, ¿no? Además, hay cuestiones muy ligadas a la seguridad. La información tiene que ser inmutable. Para ello se está normalmente apoyando en tecnología blockchain, de descentralización de la información, y se tiene que garantizar también que haya diferentes permisos y accesos según el tipo de agente y que se asegure ante todo la protección de la propiedad intelectual, ¿no? También se debe de asegurar que un pasaporte de producto, incluso si el productor responsable de la puesta en el mercado de esa batería cesa su actividad, el pasaporte siga estando disponible, ¿vale? Únicamente ese pasaporte desaparecerá o se dará de baja cuando la batería llegue, digamos, a un estadio en el cual se recicla, se descompone y se obtienen los materiales para su reciclaje. Ahí es cuando el pasaporte, digamos, termina su vida útil.
Y es importante también tener en cuenta que, como decía ya Gabriela, no solo afecta a la parte de la cadena de valor de fabricación, sino que se extiende a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y, por lo tanto, afectará incluso hasta cuando el material se ha convertido en residuo y se produce un cambio de estado de batería original a batería, por ejemplo, recuperada, ¿no? Para que nos hagamos una idea de todo el reto tecnológico en cuanto a la gestión del data, ¿no? Aquí está esta slide, ¿no? que refleja un gráfico que extraje del Battery Pass Consortium, que era una de las iniciativas que comentaba Gabriela. Están a día de hoy desarrollando todo lo que es la parte técnica, ¿no? de ese pasaporte digital. Aquí se visualiza perfectamente todos los agentes en verde de la cadena de valor, sobre todo de la fase del ciclo de vida de fabricación del producto, cómo entre ellos van a tener que compartir datos, información, que a su vez van a tener que suministrar a un operador económico, que será quien gestione ese pasaporte, y también van a tener que suministrar datos los propios usuarios de esas baterías y también quien recoge, gestiona el residuo y lo recupera, ¿no? Por lo tanto, toda esta información va a ser agregada por ese operador económico que va a ser el responsable de generar el pasaporte de baterías y, por otro lado, de alimentar a su vez el registro europeo que se prevé, donde se alojará todos los pasaportes que se generen, no solo para baterías, sino para los demás flujos de productos que también ha comentado Gabriela. ¿Cuáles son las principales oportunidades que identificamos? Bueno, pues si nos ponemos, digamos, en el papel, ¿no? de los diferentes agentes que intervienen y interoperan con este pasaporte, es claro que los organismos públicos les va a ayudar, es uno de los fines principales, ¿no? que ya anunciaba el Green Deal y el Plan de Acción de Economía Circular a la hora de hablar de un pasaporte digital de producto, y es que les va a permitir, lógicamente, el desarrollar todas las estrategias de descarbonización en Europa, ¿no? y hacer un adecuado seguimiento y control de las diferentes actuaciones que se promuevan. En cuanto a los agentes ya de ámbito de gestión de residuos, los recuperadores van a poder acceder a información técnica fundamental para poder recuperar baterías, materias primas secundarias y materias primas críticas que contienen estas baterías, y por lo tanto, lógicamente, avanzar en la jerarquía, ¿no? En la jerarquía de gestión de residuos, que lo que pretende es, sobre todo, recuperar, reutilizar, evitar que se generen residuos y, si ello no es posible, pues reciclar al máximo los materiales que contienen estos residuos, valorizando los materiales que se contienen. Por otro lado, los usuarios, ya lo ha apuntado también Gabriela, ¿no? Es fundamental que puedan acceder a información sobre la sostenibilidad de los productos que adquieren, conocer la durabilidad que ofrecen unos y otros, y de esta forma puede haber un empoderamiento, evidentemente, de estos consumidores que van a poder tomar decisiones de compra verde pues sustentadas en datos transparentes, verificables, y evitando caer en el greenwashing, que es otro de los elementos que trata de evitar todo este desarrollo regulatorio, ¿no? Y ya si nos vamos a la parte de la cadena de valor de la fabricación, tanto de la propia batería como de los fabricantes de las celdas y de la supply que suministra materiales y elementos y componentes para la fabricación, pues vemos que evidentemente todo este desarrollo tecnológico de pasaporte digital pues le va a facilitar el acceso a materias primas secundarias críticas y a baterías remanufacturadas o recuperadas, reutilizadas, readaptadas, y a celdas remanufacturadas, que les va a permitir avanzar pues, en sus diferentes estrategias que tengan en materia de ESG y, por supuesto, avanzar en la prevención, la circularidad, todo lo que es las estrategias de ecodiseño. Por supuesto, reducir cualquier riesgo asociado o minimizar al menos los riesgos asociados al suministro de materias primas, al tener una fuente alternativa de materias primas secundarias. Y quienes vean en este desarrollo oportunidades para nuevos modelos de negocio, pues evidentemente será un beneficio que también obtendrán de su aplicación. En definitivas cuentas, ¿qué ocurre con el pasaporte digital de baterías? Si nos vamos a la parte más tecnológica, ¿no? Pues veremos que hay determinados retos que son complejos, pero bueno, no dejan de ser retos que se van a resolver mediante un adecuado soporte tecnológico, que vamos a tener que gestionar muchos datos de diferente índole y que van a requerir integraciones y gestionar barreras, ¿no? Incluso de confianza, ¿no? Porque vamos a tener que pensar que vamos a compartir datos que en muchos casos determinados agentes no van a querer compartir con siguientes elementos de la cadena de valor, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que de todo ello se deriva un beneficio, claro, para el conjunto, pero además debería de generarse un beneficio para cada uno de los agentes que de alguna forma puedan obtener ventajas de la aplicación del pasaporte, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero reto,
lo que entendemos es un pasaporte digital de baterías y, por lo tanto, el FICPAS de baterías que ofrece Circular Replay debe de responder a estos retos, ¿no? Y, por otro lado, tenemos que estar muy atentos todos los agentes involucrados al desarrollo de los estándares, a cuáles son los estándares que finalmente Europa decida van a ser los referentes a la hora, por ejemplo, de utilizar el identificador único de batería, si vamos a utilizar el identificador único del pasaporte, si vamos a utilizar la tecnología blockchain para asegurar la información y la inmutabilidad, y sobre todo cómo avanza el mercado y la regulación en ese sentido para facilitar y propiciar que este cambio, esta transición, efectivamente genere ventajas más allá de las dificultades intrínsecas a su implantación, ¿no? Desde luego, desde nuestro punto de vista, claramente sí hay que resumir cuáles son los beneficios, además de la trazabilidad, que va a otorgar mucho mejor control de la trazabilidad del movimiento de los diferentes productos a lo largo de la cadena de valor y de los componentes que se recuperen y los productos que se puedan reutilizar. Vamos a tener una mejor información, evidentemente, todos los agentes implicados, y nos va a permitir, lógicamente, avanzar en estrategias de ecodiseño, todo lo que serían nuevos negocios vinculados a la circularidad y, por supuesto, retener el valor, que es lo que pretende en todo momento la estrategia y los planes de acción de economía circular, extender el valor de los recursos contenidos en los productos y, de esta forma, lograr, como no puede ser de otra forma, la sostenibilidad de este sector que es clave para el avance de nuestra economía. Entonces, si me permitís, os voy a mostrar un breve vídeo en el cual mostramos el pasaporte digital de producto, cómo serían los contenidos y la manera de trabajar con él. Puede ser rápido. Esta sería una visión de lo que sería un back office, por decirlo así, ¿no? De lo que sería la configuración de un pasaporte digital de producto con las diferentes secciones que vemos, que prevé el Battery Passport Consortium, por ejemplo, va a contemplar como organización de datos con los cientos de parámetros que se van a incluir, que ya son offline, de acceso online, diferentes parámetros que vamos a tener que ir alojando, que van a ser generales para un modelo, pero que luego va a tener que permitir además que determinados parámetros que sean específicos para un determinado producto, para el serial number número X, que van a tener sus propios datos particulares, también permite alojarlos, de forma que entre estos datos genéricos de modelo más los datos particulares del activo en concreto que se comercializa y se mueve, ¿no?, en el mercado, pues vayan incorporándose a través de este, digamos, soporte back office que va a permitir, entre otras cuestiones, por ejemplo, generar nuevas secciones, evidentemente, e ir incorporando los parámetros que regulatoriamente define la norma o aquellos que un determinado cliente pudiera considerar interesante incorporar porque para su estrategia le pudiera venir bien compartir con otros agentes de la cadena de valor. Si ya nos vamos a la visualización de lo que podría ser un pasaporte, pensemos que tenemos, por ejemplo, este elemento que mostramos aquí, que es un conjunto, ¿no?, de batería, más el elemento electrónico, ¿no?, que lleva la batería para una batería estacionaria de una marca concreta. Pues si visualizamos este pasaporte que hemos leído el QR que acompañaría a este producto, pues encontraremos un desplegable de este tipo donde tendríamos una serie de datos generales, ¿no?, fundamentalmente del fabricante, si es un tipo de batería original, el estado es original o es remanufacturada, por ejemplo. Vamos a tener los datos asociados a esa huella de carbono que ya también ha comentado Virginia. Será obligatorio para los vehículos de más de 2, para las baterías de más de 2 kilovatios hora de capacidad. Y vamos a tener toda la información relativa a todo compliance, ESG. Vamos a tener un acceso a través de lo que denominamos un centro de conocimiento a todo lo que son documentación asociada, ¿no?, que pueda tener un manual de usuario, un manual de desensamblaje, desinstalación, lo que serían los documentos de los tests, los documentos en fin, toda la documentación asociada a ese producto que requiere la norma. Y luego todo lo que son parámetros de rendimiento y durabilidad, que aquí evidentemente no solo estarán los estáticos, sino los dinámicos, que decimos que será uno de los retos fundamentales, que se alimentarán a través del Battery Management System, ¿no?, que serán los que se interconecten y aporten esa información. Y también datos relacionados con los materiales y composición de los diferentes elementos que componen una batería, ¿no? De forma que si entramos, por ejemplo, a consultar el Battery Pack, pudiéramos acceder a saber qué materias primas contiene, como ejemplo el litio, y si ese material y el peso que contiene es un material crítico y, por ejemplo, si procede una determinada cuantía de material reciclado, ¿no?
Entonces, digamos que esta es una de las fórmulas que vemos, ¿no? Permiten identificar esas ventajas, ¿no? Esas oportunidades que decíamos ofrece un pasaporte digital de producto, que al fin y al cabo es estructurar información y facilitar el acceso de toda esta serie de parámetros y de estos datos a los diferentes agentes según esos niveles de seguridad y de permiso de acceso que tendrá que tener cada uno de ellos, para que al fin y al cabo esto nos permita avanzar en esa transición hacia el modelo circular que comentábamos. No es ni más ni menos que el objetivo principal que se marca la Unión Europea con la implantación de este pasaporte, ¿no? Y nada, terminar agradeciendo vuestra atención y con dos frases que me parecen interesantes tener en cuenta a la hora de pensar en estas cuestiones, y es que cuando hablamos de economía circular, de transicionar de un modelo económico lineal a uno circular, no se trata solo de reciclar, no, se trata de transformar toda la cadena de valor y tratar de desacoplar lo que es el desarrollo o el crecimiento con el consumo de recursos que son finitos, ¿no? Y por otro lado, una frase de Ellen MacArthur, de la Fundación Ellen MacArthur, que me parece interesante tener en cuenta también, es que si aplicásemos estrategias de economía circular simplemente en estos 5 flujos de materiales, cemento, aluminio, acero, plásticos y alimentos, se eliminaría el 50% de las emisiones asociadas a la producción de estos bienes, ¿no? Con lo cual, digamos que no es un esfuerzo baladí el avanzar hacia el pasaporte digital de productos, sino que todo lo contrario, es fundamental si queremos avanzar en la sostenibilidad y en el mejor estado de lo que vamos a dejar a nuestros herederos, ¿no? En el futuro. Así que nada, nuevamente agradecer la invitación de Apival y a todos los asistentes su atención. Cualquier cuestión, encantado de resolverla. Si tenemos ahora unos minutos para compartirlo. Muchas gracias. Pues Hola Juanma, y muchísimas gracias. Perdonadme, soy Luis, me he incorporado un poquito más tarde. Brillantísimo lo que he escuchado. A ver, hay algunas preguntas, pero mi primera pregunta es, ¿hay asociado al Battery Pass por todo un código de penaltis y de penalizaciones? Porque si no, no sirve para nada. Es decir, y por otro lado, ¿hay algún tipo de verificación de que los datos son correctos? ¿O aquí viene alguien, te presenta cualquier cosa? No sé, o sea, donde está la ley está la trampa, ¿no? Y ¿cómo veis esas dos cosas? La carga de datos y su fiabilidad. Y por experiencias con fabricantes asiáticos, creo que sabemos que son capaces de firmar la muerte de Manolete. Es decir, que eso, en este sentido, hay que tener mucho cuidado. Y segundo, si hay asociados penaltis, ¿no? Y por último, contestar a Enrique, sí, se va a colgar y se va a entregar a todos los socios. A los no socios no, a los socios tendréis acceso a esta documentación. ¿Vale? Y luego iremos con las preguntas que ha hecho no sé muy bien quién, pero creo que son interesantes. Por favor. Gabriela o Daniel, cualquiera de los dos. Sí, no sé, Daniel, si quieres empezar tú, yo completo si hace falta. Luis, pues hombre, la pregunta que tiene mucho sentido plantear, efectivamente, ¿se prevén penaltis, todavía multas, ¿no? Por incumplimiento? Todavía no están reflejadas. Tendrías que irte probablemente al régimen reglamentario genérico, ¿no? En materia de gestión de residuos, si fuera ya la gestión de un residuo y hubiera datos incorrectos o gestión incorrecta asociada a esa parte del ciclo de vida, para ver un marco legal, digamos, claramente definido de sanciones. Específico para el pasaporte todavía no. Lo que es cierto es que se está desarrollando a día de hoy todavía lo que sería el futuro reglamento que específicamente desarrolle todas las cuestiones relativas a un pasaporte de producto. Entiendo que genérico y que serán de aplicación común, y en ese reglamento que probablemente se aprobará mediante un acto delegado, tiene sentido que se prevean, ¿no? Siempre las correspondientes multas en caso de incumplimiento, tanto en tiempos como en la cuestión relativa a la información que se pueda aportar. Sí que se prevé, ya se establece, digamos, determinadas referencias a cómo se debe de calcular determinada información. Por ejemplo, la huella de carbono, te dice la metodología, te dice también que cuando presentas un informe de due diligence en la supply, ¿no? del fabricante, pues tiene que hacerse de una determinada manera, tiene que ir auditado por un agente ¿no? que validado, ¿no? Un validador externo, evidentemente, no vale cualquier cosa. Pero bueno, evidentemente, luego tendremos que ver la capacidad que tiene la administración incluso
que será importante, lo refuerce, pues lógicamente, con labores de inspección, control, hasta donde pueda, y que ayude a que poco a poco la información sea lo más real posible, ¿no? Pero siempre va a haber espacio, seguro, para que alguien introduzca información que sea incorrecta, ¿no? Como cualquier ámbito. Lamentablemente eso es difícil de asegurar que no ocurra, ¿no? Sí, sí, no, completamente de acuerdo con lo que comenta Daniel. Añadir solo que exactamente una vez se hable también de un marco normativo, de si entran ya en juego las empresas que ya hacen más temas de estándares y de estandarización y de armonización de todo este concepto, pues allá también ellos imagino que crearán todo un circuito de validación de la información que se va a volcar en este Battery Passport o de ciertos aspectos para que sea consecuente con la normativa que ellos están proporcionando. Creo que todavía no está vigente, todavía esto está muy crudo, pero que abrirá paso justamente a que ya empiecen a haber empresas que se posicionen para ser acreditadas como tales y que luego se cree ya el circuito de validación, de verificación de los diferentes elementos. Y luego habrá que ver exacto hasta qué nivel de verificación van a requerir que diferentes información que se vuelque lleve su sello correspondiente, su validación correspondiente. Aún está muy verde, sí, sí. No sé, Juanma, si quieres preguntar algo. Sí, yo voy a aprovechar el privilegio de poderos preguntar en directo. Entonces, me gustaría saber, ¿quién es el responsable del Battery Passport? Porque aunque incluya toda la cadena o casi toda la cadena de valor, ¿quién es el que se hace cargo de ese Battery Passport? Pues según, al menos a día de hoy, no otra cosa que en el futuro cambie, pero según establece el reglamento al menos de baterías, especifica que es el operador económico responsable de la puesta en el mercado, ¿vale? de la batería. Entonces, puede ser el fabricante, si está fabricando aquí en España, por ejemplo, o un importador que traiga de fuera y lo ponga en el mercado europeo, ¿no? Podrá ser el operador económico responsable y, por lo tanto, quien tiene que poner ese pasaporte en marcha, o también podrá ser quien haga una remanufactura, una readaptación y, por lo tanto, vuelve a poner en el mercado un producto y va a tener que encargarse a su vez de generar el pasaporte que acompañe ese producto que pone en el mercado. Nunca el cliente final, nunca el inversor que es el propietario de un activo que ha instalado una batería. Nunca, en esta vida nunca, Luis, ya no voy a decir No, nada, pero creo que, bueno, habría un caso que sí se me ocurre que probablemente le aplicaría a un inversor, y es si ese inversor hace la compra, por ejemplo, de la batería y la trae de fuera. En ese caso sería un importador a todos los efectos, y ahí sí le recaería la responsabilidad. Vale, importante detalle. Y, a ver, al final de vida, cuando ya la batería ya se pasa a reciclaje o se recicla, el Battery Passport desaparece, pero ¿quién es el responsable de dar de baja ese Battery Passport ahí? ¿Es el reciclador? ¿Es el productor? Porque ya al final es su responsabilidad. El reciclador tendrá que estar conectado e informar al pasaporte que ya ha pasado ese estado que era una batería original que se convirtió en residuo. Entra el reciclador, confirma que lo ha reciclado, y el operador que lleva toda la información, que puede ser el propio responsable de la puesta en el mercado o un tercero a quien le contrata esa gestión, esa labor, ¿no? Puede ser el operador que lleva toda la estructura de información y gestión de ese pasaporte digital, el que cuando recibe el dato del reciclador dice lo cesa y lo da de baja, y a partir de ahí, digamos que muere, ¿no? Entre comillas, ese pasaporte digital. Bueno, pues ya paso con las preguntas que han ido haciendo. Esta la hace Víctor José Ferreira y pregunta, estandarización. Hay buenas iniciativas que están desarrollando un DBP, pero es contraproducente a la hora de entender la información. ¿Se ha trasladado a la Unión Europea la necesidad de desarrollar un formato universalmente aceptado para el pasaporte de batería? A ver, si he entendido bien la pregunta, sí es verdad que hay diferentes iniciativas que están abordando diferentes aspectos de este Battery Passport. Entiendo que muchas de ellas están en contacto con organismos de la Comisión Europea para facilitar justamente inputs
para luego establecer una normativa y que luego vendrán, lo que he entendido ya, agentes privados, como son las empresas de normalización, que lo que harán es recoger toda esta información y plasmarla ya en un documento, en una norma, y armonizar justamente todos estos inputs. Al conocimiento también, la Unión Europea está incentivando, creo que había una pregunta por allá, me saltó antes el pop-up y aprovecho. Si hay incentivos, si hay subvenciones, bueno, directamente hay que ir a mirar, normalmente siempre hay muchas iniciativas para subvencionar ciertos productos, pero yo creo que más para que el Battery Passport, la Comisión Europea lo que está subvencionando son proyectos que desarrollen justamente el dato, o sea, cómo preparar los datos que luego van a hacer parte de este Battery Passport y que van a luego, cómo se va a implementar este Battery Passport. Entonces, de esta manera también la Unión Europea se va alimentando de diferentes experiencias para que se supone va a hacer luego un marco normativo, un documento más armonizado de todo cómo se, o sea, no solo el contenido de ese Battery Passport, sino cómo se va a tener que presentar, cómo se va a validar. Entonces, sí, las diferentes iniciativas están jugando son de agentes proactivos en este caso, que han ido un poco por delante de lo que está diciendo la norma. La estamos construyendo un poco entre todos, esta norma. Y haya un poco también la necesidad que diferentes agentes, empresas y agentes de la cadena de valor pues participen activamente diciendo también la suya. A ver, también pregunta, seguridad y privacidad de los datos, ¿cómo se va a proteger la información sensible sobre el rendimiento y uso de las baterías por encriptación? El micro, Daniel. Que no está identificado el cómo, no está identificado desde hoy el cómo. Y ahí estarán las soluciones que pueda ofrecer cada uno de los modelos que se están precisamente analizando a día de hoy, y si tiene sentido que probablemente sea encriptada la información. Bueno, muchos de esos datos tampoco son sensibles en el sentido del dato que migra de, por ejemplo, ciclos, ¿no?, de descarga profunda o de temperaturas alcanzadas. Pero claro, si con esa información va acompañada cualquier dato, ya no hablamos de protección, ¿no?, de propiedad intelectual, sino incluso de datos asociados a un usuario, ¿no?, que estamos hablando ya de datos personales también, ¿no?, que pudieran identificar a alguien que tiene un vehículo eléctrico y qué uso ha hecho. Oye, pues probablemente ahí va a haber también que tener en cuenta esas cuestiones a la hora de cerrar, ¿no?, esa parte que es crítica y que es uno de los objetivos también de todos estos desarrollos, ¿no?, de estos grupos, estos consorcios que precisamente están trabajando en poner en común inquietudes y soluciones a esos retos. Pero no está cerrado todavía, ¿eh?, cómo va a ser la securización, ¿no? Más allá de que, oye, pues que los datos efectivamente sean descentralizados, que se tiene que tener en cuenta estas cuestiones, la aplicación de la tecnología blockchain probablemente como garante, ¿no?, de esa inmutabilidad, pero no la encriptación todavía no sea, por lo menos yo no he leído nada al respecto que confirme cuál va a ser el modelo de securización de ese dato, ¿no? Oye, y veo que hay varias preguntas referentes a coordinación internacional, si se está pensando en algo parecido para el mercado americano. ¿Cómo lo veis? Por ahora ¿Hay esto algo- se hay- centra mucho al sí. mercado europeo. Está hablando sobre el nuevo reglamento, hace referencia justamente a baterías que se vayan a comercializar en el mercado europeo. Entonces, tanto el Battery Passport como nuevo reglamento es aplicable para baterías dentro del mercado europeo. Esto significa que a lo mejor a lo que se hablaba antes de proveedores que puedan venir asiáticos o americanos, se tienen que adecuar si quieren comercializar o si quieren comercializar, aunque sean componentes o materias primas para el mercado europeo. Es decir, antes un poco se hablaba quién es el responsable de emitir el Battery Passport y como comentábamos es el agente responsable de la puesta en el mercado de la batería, pero por otro lado no significa que vaya a cargar él con toda la producción de los datos necesarios. El productor podrá solicitar los datos a los diferentes proveedores que tiene, y estos a su vez a su cadena de valor que está aguas arriba. Es decir, va a ser una información que va a volcarse en cascada. Cada productor será responsable de preguntar o suministrar los datos que él conoce y los que él desconoce, pues preguntarlos a su agente de la cadena de valor anterior. Entonces, claro, de esta manera también agentes fuera del ámbito europeo deberán proporcionar datos que luego se incorporarán. Pero para el mercado americano, por ahora, desconozco si hay una
para una iniciativa similar de esta envergadura. Oye, ¿y esto afectaría también a las pilas? Pregunta Salvador. Sí. Pues espero que sí, así tendrá que trabajar un poco. Está previsto muchos aspectos para baterías superiores a 2 kWh. Entonces, Pero solo Pero recargables. una pila de botón. No. Una pila No, de las pilas botón. portátiles en principio no, Luis. Las portátiles quedan fuera de la parte del pasaporte, al menos a día de hoy. Pero solo O sea, baterías solo- y pilas mayores a 2 kilovatios hora. correcto. Como 2 kilovatios hora. Vale. Y luego, el también hay una pregunta, responsable de los servidores en los que está la información alojada, ¿quién es ese responsable? Uno por importador o por proveedor, la Comisión Europea. Del servidor o de la Claro, o sea, información del servidor será el quien gestiona el servidor. Ahora, del operador económico que gestiona todos los datos, que a su vez es responsable de suministrarle, por decirlo así, el responsable de la puesta en el mercado y todos los agentes que interactúan a su alrededor, en principio toda la responsabilidad le cae al operador que pone en el mercado el producto. ya, Todo. yo creo que aquí la pregunta va más por, ¿va a ser solo una única nube, por así decirlo, o van a ser muchas nubes en función de cada uno que ponga una batería en el mercado? Es decir, ¿va a estar toda la información recogida en un único sitio o va a estar muy distribuida? Probablemente, vamos, de hecho Europa se está planteando si hace de nodo, ¿no? De centralización de esos múltiples pasaportes como garante, por decirlo así, de que además van a estar accesibles, ¿no? Incluso si ese productor cesa la actividad y que lleva un determinado control, ¿no? Entonces, probablemente convivan ambos sistemas, ¿no? Una descentralización, pero luego determinados elementos comunes que al menos tengan que estar bajo la tutela, por decirlo así, o un paraguas general, ¿no? De la Unión Europea. No sé, Gabriela, si No, coincides. justamente sí, coincido. Yo creo que tiene que haber un organismo público que se dedique un poco a centralizar, o al menos de hacer de nodo, y luego la descentralización de los servidores. Yo creo que la arquitectura todavía no se ha definido. Creo que es uno de los puntos todavía a definir, pero que el organismo como tal tiene que ser un organismo público, y en este caso la Comisión Europea o un de estos seguramente serán ellos. Oye, pues esto hay que seguirlo de cerca, para que reclamemos a quien corresponda la creación de ese organismo que corresponde. Oye, pregunta Jaime, respecto a la necesidad de cálculo de la huella de carbono, ¿se diferencia entre batería industrial necesaria en el año 26 y la batería industrial con almacenamiento externo para el año 2030? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Tengo que mirarlo, eso se puede mirar más específicamente en la norma cuando pone las definiciones a qué se refieren. Ahora mismo no, tendría que revisarlo, pero creo que se refieren, o sea, lo que quieren empezar primero son las baterías ya a lo mejor como soporte de almacenamiento externo, y las demás serían pues baterías que se utilizan como soportes renovables o sí. Tengo que mirarlo. Gabriela, Realmente tengo que podríamos dar una mirarlo. respuesta porque es un tema, o sea, hay 4 años de diferencia y le quita mucha presión a uno y se la mete a otro. Sería interesante identificar la diferencia entre batería industrial y la batería industrial con almacenamiento externo. Uh-huh. Vale, Sí, se puede mirar. Esto está en las definiciones del reglamento, se puede consultar y podemos darle esta información. Bueno, por otro lado, si respecto a los temas de estandarización, sí que se está trabajando en un grupo técnico, ¿no? Que al fin y al cabo es el que está desarrollando toda la parte de estandarización, de estándares aplicables, tanto para lo que es el data carrier, para los identificadores únicos, todo lo que sería el almacenamiento de datos, y se llama Stand ICT, ¿no? Eso, entendemos que son quienes van a definir todas estas cuestiones relativas a la estandarización, por lo tanto será sobre esos estándares consensuados en ese ámbito, sobre los cuales el reglamento finalmente definirá, ¿no? Cuáles son las normas concretas a utilizar en cada caso, ¿vale? Y la descentralización de la información, evidentemente, es lo que hemos comentado. Sí se descentraliza y va a tener que haber, por lo tanto, múltiples servidores, no va a ser un único servidor, ¿no? Lo que sí está claro es que Europa tiene un registro único de cada uno de los pasaportes. Ahora, ese registro
implica que a su vez tiene un servidor propio donde se aloja toda la información. Entiendo que no, que al estar descentralizado lo que hará el registro simplemente es, existe un producto, tiene su pasaporte, por lo tanto alguien puede verificar que cumple la normativa y a través me imagino, de un acceso, un link, pudiera consultarse, ¿no?, la información allí donde esté colgada esa información descentralizada. Oye, Dani, y Víctor hace una reflexión que no es menor. Si al final vamos a una estandarización, todo el trabajo que hacen los diferentes agentes por su cuenta, luego tendrán que adaptarse a ese modelo estandarizado, ¿no? Con lo cual, estáis trabajando en una dirección un poco sin saber si vuestro modelo va a ser el modelo a implantar o no, ¿no? O tenéis muy claro que la estandarización se va a aproximar mucho a lo que estáis haciendo y lo podréis luego adaptar con facilidad. Ese es precisamente uno de los puntos de dolor, ¿no?, por decirlo así, efectivamente, de todos los que estamos trabajando en el pasaporte, pero sí, efectivamente estamos con lupa siguiendo cada una de las iniciativas y de todo lo que se publica, le dedicamos bastante tiempo, ¿no?, y recursos a hacer un seguimiento de por dónde van esas tendencias y evidentemente acompasarlas, ¿no? Y luego hacemos desarrollos evidentemente que sean flexibles, ¿no?, y que puedan incorporar las cuestiones relativas con cierta facilidad, ¿no? No se trata de tener un desarrollo, que en nuestro caso es un desarrollo de un software propietario, pero que evidentemente va teniendo en cuenta todas las cuestiones relativas a la estandarización, ¿no? A día de hoy no hemos creado todavía el identificador único en base por ejemplo, al GS1, pero sí que lo tenemos identificado y preparado para que, si ese es el estándar que se decide, se utilice para acompañar a ese pasaporte y facilitar su lectura, ¿no?, y su interoperabilidad, pues se incorpore ese tipo de dato con esa estructura, con esa semántica y efectivamente permita la lectura automatizada de la información correspondiente y la interoperabilidad, que es lo que se busca. Bueno, oye, Pues sí, Dani, efectivamente hay que estar ahí atentos. Sí. ¿Cómo veis de sensible al sector respecto a esto? La gente se os acerca mucho, está preocupada pero activa, porque esto al final es tiempo, recursos y organización interna. Pero claro, cuando la gente está muy despistada, entonces eso llega en el último minuto, deprisa, mal, encareciendo todos los procesos, ¿no? ¿Cómo veis al sector desensibilizado ante este tema? ¿Veis a pocos muy sensibilizados? ¿Veis a muchos algo sensibilizados? ¿O veis a muchos muy sensibilizados? A, B o C. Pues yo creo que esto es como cualquier elemento tecnológico, donde está el early adopter, ¿no?, como cualquier otro ámbito, que no solo le preocupa, sino que además le ve las ventajas. Dice, oye, yo quiero esto, quiero hacer lo mío porque el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y le veo esta utilidad. ¿Para qué? Para tener una mejor comunicación con otros agentes de la cadena de valor, para aprovechar porque veo que hay materiales que pudiera recuperar, o para desarrollar esta nueva línea de negocio de pago por uso, securitización, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes motivadores, por decirlo así, a la hora de apostar por la implantación antes de que sea un mero elemento de compliance. Porque claro, evidentemente hay grandes empresas que probablemente ven que el hacerlo les genera un rédito, pero un rédito ya por la parte de ESG, ¿no?, por la parte de me estoy adelantando y hago una estrategia diferenciadora, ¿no?, con respecto a la competencia, implemento esto y obtengo estos beneficios y lo pongo en valor ante mis stakeholders. Entonces, esto es un tipo de perfil. Y hay otros que están atentos, les interesa evidentemente la cuestión, porque suscita bastante, en algunos casos, preocupación, en otros interés, pero que esperan y dicen, bueno, si es un elemento de compliance, pues me quedan 3 años, ya lo ha dicho Gabriela, que parece mucho, pero efectivamente para tener los datos que tienes que alojar y organizarlo todo, no es tanto el tiempo. Entonces, tenemos los dos tipos siempre de perfiles, por decirlo así, identificados. Pero efectivamente en 24 yo creo que sí, que el año que viene vamos a notar que cada vez más, digamos, la preocupación se convierta en actuación, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer para ir montando el sistema que me permita resolver esto? Nosotros nos encargaremos de que así sea. Jorge Antonio nos dice que en el País Vasco se ha anunciado que los proyectos de implantación de DPP serán considerados como tecnologías limpias y sujetas a bonificaciones, a deducciones fiscales directas. Es una buena noticia. Anunciaros que la Dirección General de Energía, una de sus divisiones, estará en Sevilla con nosotros en la Epival Day del 28 y 29. Os esperamos a todos. También tanto Daniel como Irek tendrán
como Gabriela, vamos, en IDEC tendrá una participación para poder entrar más en detalle con esto. Gabriela, has hecho una explicación escrita. ¿Quieres explicarlo de lo que es la batería externa y lo que es? Sí, nada. Sí. Lo único es que, como digamos, esto es un poco son definiciones que hay al inicio del nuevo reglamento, entonces lo único que he hecho es poneros aquí lo que pone el reglamento respecto a las definiciones de que son baterías que se considera como una batería industrial, una batería con almacenamiento externo. Entonces, exacto, aquí están las definiciones. Yo no sé ahora a qué grupo pertenece y habría que entrar en más detalle para ver si alguna de las baterías del quien ha hecho la pregunta responde a una de estas definiciones y ver a cuál correspondería. Esto sí que ya desconozco, pero esto es lo que pone la normativa Yo en voy a cuanto intentar a... a ver si a la cuarta lectura consigo entenderlo. De momento llevo Claro. 3 y no consigo entender la diferencia. Pero bueno, Es que son cosas. es siempre Yo los sé. reglamentos siempre implican pues una relectura a veces solo por el capítulo que en ese momento me está interesando, porque leerlo todo luego se pierde muchísima información. Este reglamento es bastante denso, es muy complejo. Vale. Carlos Bielza nos dice que nos hemos saltado una pregunta, pero no sé muy bien cuál. Sí, es Carlos, que manifiéstate. Daniel ha comentado que el sistema BMS aportará datos durante la fase de operación. ¿Se ha previsto cómo se debe de hacer, protocolos, etcétera? ¿El repositorio de datos es del fabricante o de la administración? Esa era la pregunta. Perdón, estaba muteado. En cuanto a protocolos, a día de hoy no, yo por lo menos no lo he identificado que esté a ese nivel de detalle. Sí que prevé que va a tener que suministrarse esa información y que el Battery Management System, no solo del vehículo eléctrico, sino de las baterías estacionarias, las industriales, todas van a tener que aportar esa información. El cómo será mediante el acto delegado, donde se confirme efectivamente el protocolo, me imagino. Y la otra pregunta era... Y la otra pregunta, espera, porque ya me Si ha leído habrá un la pregunta. repositorio. Si el repositorio de datos es del fabricante o de la administración. El repositorio de datos es del responsable de la puesta en el mercado, ¿vale? El operador económico que pone en el mercado el producto. ¿Qué ocurre? Que efectivamente va a haber un registro europeo público donde van a estar identificados todos los pasaportes que se generen. ¿Para qué alcance tendrá ese registro? ¿Qué información contendrá? A mi entender va a ser simplemente un registro, igual que te dicen el registro de productores de baterías, ¿no? Y hay un registro en el cual aparece identificado un fabricante con unos datos mínimos esenciales que permiten verificar que ese fabricante que pone en el mercado un producto, por ejemplo, cumple la normativa de responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Eso se inscribe y está identificado ahí y le dan un código. Pues me imagino que será el mismo tipo de registro, donde hay una referencia por cada uno de los productos que ponen en el mercado que lleve un pasaporte digital. Todos los fabricantes o importadores y responsables de la puesta en el mercado de ese producto, al menos en el mercado europeo. A Ese es este el hilo registro. preguntan si el BMS tiene que estar conectado a Internet para enviar información periódica. Debería de ser. Debería de Claro, permitir eso es otro al final va a jardín. tener esa que conexión. transmitir O, información sobre el estado de salud de la batería para una segunda vida. o hacerlo Entonces, periódicamente, sí, a lo mejor conectándose en exacto. otro, ¿no? Que descargue esa información en algún tipo de recopilador de datos y sea ese el que lance la información, ¿no? A través de una conexión web. O sea, no creo que requiera que sea en tiempo real. Si la pregunta es conexión web en tiempo real, no creo que sea ese el caso. No lo identifica así. Será periódicamente y por lo tanto se actualizará la información de la mejor manera posible. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta siempre, ¿no?, el delicado balance de lo que se persigue y que lo que se persigue no haga insostenible desde el punto de vista económico el producto, ¿no? Claro. Y ahí... Oye, Jorge de Antonio nos dice que en Europa solo se va a centralizar el registro del identificador. Jorge, parece que estás muy enterado de este tema. ¿Quieres explicarnos este punto? ¿Te presentas y lo explicas tú? Si quieres, ¿eh? Si estás ahí. Sí, bueno, soy compañero de Daniel de la Torre Sí, y cualquiera, simplemente, sí, ya nos conocemos, Luis, y simplemente Vale, estaba perdón. apuntando algún documento que puede ser de ayuda para no interferir en la explicación. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias.
Pues yo Bueno, yo creo que ya hemos dado un no buen hay repaso, ¿no, más. Juanma? Sí. Solo queda deciros que, a ver, tanto Gabriela como Daniel están en el grupo de Economía Circular al que invitamos a todo el mundo que no está para tratar de estos y de otros temas. Que este está muy calentito y muy fresco y que nosotros lo trabajamos en este grupo de Economía Circular dentro de AEPIVAL. Que por cierto hay que darle las gracias a AEPIVAL por organizar otra vez la sesión, otra Open Session y la que viene después, que será de reciclaje y de segunda vida. Y yo creo que en principio poco más. Agradeceros Hombre, no, tanto a Gabriel y a Daniel. Gracias a vosotros y a ti, Juanma, especialmente, No, ¿verdad? no, Que aparte desde el es centro ibérico, muy... que tengas tiempo con todo desde el centro ibérico de almacenamiento, que estás liderando la parte de almacenamiento, ¿no? Que le dedicas tiempo a nosotros, la verdad es que es una... O sea, entre que estás todo el día comiendo jamón y todo el día... Ojalá, O sea, que encuentres ojalá. un hueco para nosotros está muy bien. No, para Insisto, mí en Sevilla profundizaremos en estos temas. Gabriela y Daniel, quedaros un momento, por favor, y que os quiero explicar una cosa. Gracias a todos vosotros. Ya sabéis, los socios tendréis acceso a la información. Y los que no, estamos esperando y encantados de recibiros con los brazos abiertos a todos. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos.